pero lo importante es la gente con la que lo compartimos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar de más temas relacionados justo con estas fechas, porque también hay mucha pirotecnia y hay que estar a salvo de este tipo de cosas, y para eso nos visita el doctor Manuel Lavariega, que nos va a platicar un poquito de cómo prevenir accidentes y qué hacer en estas fechas cuando hay tanta pirotecnia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Pues qué importante de la pirotecnia, ¿verdad? Que es tan peligrosa y que por más que se han hecho leyes para prohibirla, la gente sigue utilizándola sin conocimiento de las cosas tan graves que pueden suceder. ¿Cuáles son los principales accidentes que se presentan en esta fecha? Y qué importante lo que comentan, porque sabemos que la pirotecnia, pues bueno, es una condición cultural de nuestro país, pero evidentemente pues genera un factor de riesgo si no se llevan estas medidas de prevención. Recordemos que la pirotecnia, el cohete o el dispositivo más pequeñito puede generar un riesgo y un daño irreversible. Entonces, démosle esa justa medida y sobre todo con los niños. Los accidentes más comunes que encontramos en esta situación, pues es las quemaduras y también lesiones por la energía de la explosión. ¿Cómo son esas, doctor? Pues es que son dispositivos que tienen pólvora o son artefactos que tienen pólvora, que está obviamente comprimida y al momento de explotar pueden generar traumatismos, y estos traumatismos pues pueden ir desde lesiones por la explosión, por el impacto. Quemadurita. Traumáticas sobre todo, ¿Fracturas? que pueden ser, o sea, sí pueden generarse sobre todo con pirotecnia de alto poder, pero podemos tener desde pérdida de la piel hasta una amputación total de un dedo o de una parte del dedo. ¿sí? Y también se ha visto mucho el tema de problemas con los ojos, ¿verdad? Que si es que alguna de estas partículas te caen en los ojos, ¿qué le podría pasar a la gente para que sepan? Sí, y la onda expansiva de estos dispositivos pues puede llegar a generar lesiones. Lesiones porque pues al explotar se expulsan artefactos que les llamamos esquirlas, que pueden ser de metal o pueden ser de piedras o de lo que esté junto, porque incluso pueden llegar a tapar ahí con algún bote o los niños que están jugando, pero esta onda expansiva pues puede llegar a generar este tipo de daños. Entonces por eso pues el cuidado corresponde. El uso de la pirotecnia en estas fechas, también lo vimos en septiembre, ¿no? Que también lo usan mucho. Considera, a tu experiencia en todos los años trabajando en situaciones de emergencia, que ha subido, se mantiene o ha disminuido. No, ha subido. O subido. sea, esta es la época en donde encontramos lamentablemente niños principalmente, pues con lesiones por quemaduras de primero, de segundo, de tercer grado. Encontramos lesiones traumáticas con pérdidas, con amputaciones parciales o totales de algún dedo, o las lesiones de alta energía que generan heridas avulsivas, es decir, por el impacto de la explosión, pues se rompe la piel, no se corta, sino se explota el artefacto y eso genera pues la ruptura de la piel por el impacto de la como digamos un corte muy grande, muy abierto. Pues, sí, es un corte, pero por el impacto de la pólvora que genera heridas avulsivas que son por la explosión y el impacto de la explosión directamente en la piel, ¿no? Ya ven, escucharon qué peligroso es para que ya no usen pirotecnia. Y luego lo que falta también en Año Nuevo se utiliza mucha pirotecnia. Pero ¿qué hacer en este tipo de casos que, bueno, ya se aferraron a usar pirotecnia y tienen la pérdida de un miembro? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Se puede salvar alguna parte del miembro? Sobre todo, bueno, aquí tener las medidas necesarias de prevención, ¿no? Que esto es importantísimo. Siempre la supervisión pues, de un adulto e idealmente pues evitarlas, ¿no? No es algo que nos genere un beneficio, al contrario, estamos expuestos siempre a un factor de riesgo al usar la pirotecnia. Si por alguna situación se genera una urgencia, pues bueno, debemos de activar al Servicio Médico de Emergencias llamando al 911, al 911, y bueno, pues si existe alguna hemorragia o alguna situación de sangrado, hay que hacer presión directa con un paño limpio, seco, directamente sobre la lesión y no utilizar ningún tipo de remedio casero, no utilizar ningún tipo de estas costumbres y de estos usos que tenemos en nuestro país. ¿Qué, por ejemplo? Pues yo creo que no quisiera mencionarlas porque a veces es como que lo que hace el efecto contrario. No lo hagamos y lo hacen. Híjole. Más bien aquí lo que tenemos que hacer es activar el servicio médico de emergencias y si hay una hemorragia, cubrir de inmediato con un paño, con presión directa para poder contenerla. Si es una hemorragia arterial, que bueno, las hemorragias arteriales son fuertes, avientan el chorro. Y te pueden matar en minutos, además. Sí, debemos de colocar un torniquete. Existen técnicas para colocarlo. Si sabemos hacerlo y tenemos el dispositivo, no es poner un cinturón y amarrar, no.
es poner un torniquete médico, que bueno, pues existen cursos especializados para ello. La Cruz Roja Mexicana proporciona este tipo de cursos. Y bueno, pues si tenemos esta capacitación, hacerlo. Y si no, llamar de inmediato al 911 para que llegue el servicio de emergencias y bueno, pueda ser trasladado el paciente al hospital correspondiente. Ahora, en estas fechas, justo por la demanda que hay de accidentes, de situaciones, me imagino que también los servicios de emergencia andan bastante pues llenos, ¿no? Entonces, quizás se pueden tardar un poco más. En el caso de una quemadura para un niño que manipuló pirotecnia, ¿cuáles son los primeros auxilios que se les debe dar en una quemadura ya, digamos, de tercer grado, una quemadura grande? ¿Qué es lo que nos recomienda? Que estas son el otro tipo de lesiones, ¿no? Ya una quemadura de primer grado, pues se identifica porque es rojita, ¿no? Así como cuando nos exponemos al sol, son dolorosas, pero regularmente tienden a sanar en días. Ya una quemadura de segundo y de tercer grado requiere manejo hospitalario, ya necesita un tratamiento en un hospital para poder hacer la evaluación y obviamente pues poder otorgar la atención correspondiente. Ahí hay que trasladar al hospital al paciente porque bueno, pues son lesiones que pueden llegar a generar alguna situación de riesgo, sobre todo cuando están en pliegues, en áreas especiales en cara, cuando están incluso en genitales o tienen alguna situación en alguna parte del cuerpo específica, que bueno, se consideran áreas especiales y estas requieren un tratamiento especial. Entonces es llamar y esperar llamar que lleguen. O llevarlo directamente al hospital. Okay. Doctor, y además las instituciones de emergencia, como ustedes, como la Cruz Roja, ¿no tienen algún tipo de injerencia para las autoridades para que hagan leyes para de plano prohibir o limitar a lo más posible el uso de este tipo de artefactos? Nos invitan a mesas de trabajo, nos Eso. invitan a mesas obviamente en donde exponemos pues toda esta experiencia que se genera con todas estas instituciones que brindamos atención prehospitalaria, pero bueno, siempre aportamos en una condición neutra como son los principios de la Cruz Roja y pues evidentemente hacemos esta evaluación y esta exposición de motivos respecto pues a la problemática y al uso. Pero bueno, pues nos toca dar nuestra opinión desde el área prehospitalaria y por supuesto pues fortalecer y empujar este tipo también de medidas para poder disminuir riesgos. Tenemos muchas preguntas del público que quiere saber qué pasa con la pirotecnia y qué pueden hacer en este caso de emergencia. Y qué gusto que nos acompañe el doctor esta mañana, Labriaga. ¿Cómo se pronuncia? Lavariega. Es difícil pronunciar. Es difícil pronunciar. Ya una vez que lo dicen ya está del otro lado. Sí, sí, pero bueno, aquí ya tenemos las primeras preguntas. Tenemos uno de Damián que escribe de aquí de Toluca que dice, ¿qué estadísticas existen sobre accidentes con pirotecnia en estas fechas y cómo se podría reducir? Qué buena pregunta, Damián. Y bueno, pues el punto aquí es que muchos de los casos no se reportan y aunque existen estadísticas relacionadas a pacientes con quemaduras, pues tenemos un subdiagnóstico. Entonces estas estadísticas podrían no ser tan específicas, podrían ser no tan puntuales. En muchos casos pues no se reportan, no se llevan a este conteo y pues lamentablemente no tenemos la visibilidad completa al respecto. Okay. Bueno, también nos escribe María. Ay, María, feliz Navidad, qué emoción. Dice, ¿existen alternativas seguras para celebrar sin poner en riesgo la salud? Me imagino que de entretenimiento, como no los juegos pirotécnicos. ¿Qué otras cosas podría sugerirles? Sí, existen alternativas que, bueno, no necesariamente tenemos que estar ahí lanzando pirotecnia para poder divertirnos en Navidad y sobre todo que la pirotecnia por sí sola es un factor de riesgo y ese factor de riesgo pues, puede convertirse en un accidente. Claro, pues hemos visto muchos casos, ¿no? Que explotan en los lugares donde los tienen. Sí. Y luego la gente, los niños. Algo que suena también a veces muy, ay, ya, Leslie, cállate, pero es que sabes que también contamina muchísimo la pirotécnica el planeta, entonces también es como, ¿es realmente necesario? O sea, ¿qué pasaría si no estuviera? ¿Podríamos seguir disfrutando en familia la Navidad? Pues, absolutamente. Sí, pero pues les gusta. Mira, esta pregunta que viene de Tania de Quintana Roo, híjole, esta está bastante interesante porque dice, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al atender accidentes de fuegos artificiales antes de que lleguen los servicios de emergencia? Qué buena pregunta y era justamente lo que platicábamos, ¿no? Estos remedios caseros, que, bueno, pues los encontramos lo más frecuente que ustedes se imaginan. Entonces, no hay que usar ningún tipo de remedio casero y aquí la conducta es llamar a los servicios de emergencia o que un profesional de la salud llegue a atender al paciente, que eso es lo mejor que podemos hacer. Y si tenemos capacitación en primeros auxilios, pues brindar primeros auxilios en lo que llegan los servicios. Pero, por ejemplo, cuando hay una quemadura muy fuerte, alguien se prendió en fuego y dicen que es importante retirar las prendas, ¿eso sí lo podrían hacer en lo que va llegando o es mejor dejarlo así tal cual? Porque creo que se terminan adhiriendo a la piel más fuerte conforme va enfriándose el cuerpo, ¿no? Lo pueden hacer, pero por eso la
importancia de tener capacitación en primeros auxilios, porque no es solo quitar la ropa y bueno, pues estas prendas, ¿no? Es todo un proceso de atención. Entonces, si lo hacemos de manera empírica, y a veces pensamos que viendo películas o haciendo algo ya podemos O por conocer intuición, ahí. hay que quitárselo porque está en fuego. Exacto. Es que vi Doctor House y ahí dice que le quite, ¿no? Ándale, doctor. Entonces, por eso, capacitación en primeros auxilios. La Cruz Roja en todas sus delegaciones o en la mayoría de ellas ofrece estos cursos. Entonces, capacitarnos para estar listos ante una situación de urgencia, saber cómo actuar y sobre todo, pues, hacer esta condición de beneficio a la persona y no, pues, generar una condición de daño. Y que después sea peor, ¿no? Porque por hacer Exactamente. cosas raras, de que echarle cosas que yo vi ahí en TikTok que no, las cosas se empeoran. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Alberto de Puebla nos dice, ¿qué hacer en caso de quemaduras o accidentes leves con pirotecnia? Cuando son accidentes leves, Alberto, vale la pena pues identificar. Es una quemadura de primer grado, pues tal vez hacer limpieza de la zona con agüita nada más, enfriar la zona, colocar gasitas con algún tipo de crema especial para quemaduras, en muchas marcas, y bueno, pues hacer un vendaje para poder mantener pues limpia la zona. Y después llevar a una revisión Y médica, después ¿no? llevar a una revisión Pero si médica, es una por de supuesto. tercer grado. Bueno, es una de tercer grado, requiere tratamiento hospitalario. 911, urgente. así, Sí, urgente. o llevarlo, si no puede venir la ambulancia, ¿no? Ándale. Cualquier cosa. Muy bien. Ay, A ver, vas. Alison también nos ha escrito. Ella también está en el Estado de México, fíjate, mira, están viendo por ahí. ¿Cuándo es necesario acudir inmediatamente a un hospital o centro médico? Yo creo que los criterios aquí pues son muy claros, ¿no? Si es una quemadura de segundo o tercer grado, cuando ¿Cómo las identificas? Exacto. Eso. Cuando muy identificamos que no es de primer grado, cuando son como el sol, son de primer grado. Si algo no es como esas quemaduras por el sol, Como una insolación. ir al hospital. Y sobre todo también cuando existe una lesión, como lo comentábamos hace un momento, por abulsión, es decir, que la energía destroza el tejido. Híjole. O cuando hay sospecha incluso de alguna fractura por la explosión, o son zonas especiales, cara, vía aérea, genitales, pliegues. Cuando se hace ampollita ya es segundo grado. Ya Ok. es- Si lo Ese es un respiraste. excelente punto. Esa es una quemadura de vía aérea, entonces hay ¿Y qué hacer ahí en ese momento? hay que ir al hospital. Al hospital. Porque la vía aérea se inflama, entonces va a hacia el Asfixia. corto plazo dificultad para respirar. Yo me acuerdo una vez que me quemé con anticongelante por un accidente y el doctor me dijo, porque fui luego al hospital, y el doctor me dijo, ¿te duele? Le digo, muchísimo. Y me dice, esa es buena señal. ¿Cómo va a ser buena señal? Y me dice, porque si fuera más grave, te quema los nervios y ya no sientes dolor. Ya son quemaduras de tercer grado, pero un excelente punto es si hay ampollitas en la quemadura, al hospital. Ese ya es segundo grado. Sí, ya es es segundo grave. grado y a partir de eso ya. Oye, si se pierde una parte, por ejemplo, un dedo, porque yo vi una imagen horrible donde se ve que prende un y se les cae la mano. ¿Qué hacer? ¿Se puede poner la mano en hielo, como dicen? Se puede poner este tejido en una bolsa. De hecho, el tejido se pone en una bolsa y en otra bolsa con hielo, es decir, que el hielo cubra la bolsa, vamos a decir, como si fueran capas. La primera capa de adentro hacia afuera sería la pieza o la parte del cuerpo que lamentablemente se perdió, cubierta por una bolsa, después hielo y otra bolsa. O sea, Vamos a no decir. directamente No, hielo. ¿Por no, qué? se lo Porque quema el la hielo quema. Y sí se puede volver a Si existiera reingresar la al cuerpo. posibilidad con un cirujano plástico, reconstructivo, con un equipo multidisciplinario, se puede evaluar la posibilidad de poder poner nuevamente la parte del cuerpo que se perdió, ¿no? Y que no lo vean como una esperanza, ¿eh? Para que digan, no importa, No. si no voy al hospital y que me la vuelvan a poner. No. Como dice Juan No Gabriel. queda bien. La Oye, mayoría como de los dice Juan casos- Gabriel, pero qué necesidad, La ¿para qué mayoría de tanto los casos problema? se pierde por el Ándale. tiempo también y por, obviamente, el trauma, ¿no? O sea, la pérdida del tejido y de la piel, pues regularmente se arrancan literal. Entonces pierden mejor, flujo. hijo. Ay, lo no, ideal qué sería fuerte. que mejor no utilizaran los fuegos artificiales. Esa es la mejor recomendación. No utilizar pirotecnia porque es un factor de riesgo y ante ese factor de riesgo hay una posibilidad de una complicación. A No. ver, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué medidas de seguridad básicas recomiendan manipular pirotecnia? Para manipularla. Bueno, sí, es que son preguntas bien A 100 interesantes. metros de distancia.
Idealmente, pues bueno, tener artefactos, si los utilizamos, pues que sean de bajo riesgo, ¿no? Como las chispitas, digamos. Chispitas y siempre vigilados, ¿no? Sobre todo los niños, estar lejos de un tanque de gas, estar lejos de un lugar donde está la ebullición del agua, porque luego los niños se echan a correr y ahí es donde se generan los accidentes. Entonces, siempre estar en un espacio abierto, que no existan tanques de gas, que no exista pasto seco, que no exista alguna fuente de ignición, alguna fuente que pueda llegar a incendiarse. Además, todo pequeñitas, ajá. chispitas. Y que no haya mucha gente tampoco, porque uno También. culpa tiene. Es que en realidad no debería haber ni siquiera las instrucciones para usarlos porque está prohibido, no es legal. Si no se tiene una licencia, no se puede manipular pirotecnia. Entonces es una gran irresponsabilidad siquiera pensar, ay no, solamente voy a reventar unos cohetecitos. No. No lo haga. Inculcárselo también a los niños, porque luego los niños por sí solos, yo no creo que lo estén pensando en hacer, pero si ven que alguien lo hace, otro niño o un adulto van a querer. Los únicos ¿no? cohetes que haya sean los borrachos de la No, fiesta. Ni eso, ni ni eso. En su casa y sin salir lo máximo, porque si no Sí. pueden causar otro tipo de problemas. Mi querido Doc, muchísimas gracias, Es un de gusto. verdad, porque este mensaje, hacer conciencia en esta fecha es muy importante, pero que se nos quede esa semilla, señores y señoras, para que más adelante en la vida jamás lo hagamos. Gracias, doctor, de Al verdad, contrario. muy amable, de verdad, por gusto. compartir